Bienvenidos, queridos estudiantes, al nuevo tema de este día. Hoy estaremos aprendiendo acerca de América Latina, los años 50 del siglo XX, informándoles que es tan importante ir aprendiendo sobre el transcurso de nuestra historia, cómo ha ido evolucionando la sociedad a través de los tiempos. Y usted se preguntará, ¿de qué se trata estos años 50 del siglo XX? Y es importante mencionar que los cambios recientes que se dan en América Latina se van expresando no solo en movimientos sociales y populares cada vez más originales y cada vez más activos, sino también en un nuevo escenario político, marcado por la existencia de gobiernos de centro izquierda. Es decir, la sociedad al momento que va evolucionando, van generando, van creando, van naciendo nuevos movimientos sociales, nuevos movimientos populares, cada uno con su diferente ideología. ¿Cuál es el balance histórico de estos movimientos? Tomando en cuenta cuatro fases, se plantea el siguiente balance de los movimientos sociales en América Latina. Entre ellos tenemos los orígenes de los movimientos sociales clásicos desde la influencia anarquista hasta la Tercera Internacional, la fase del populismo y las luchas nacional democráticas. Tenemos la automatización de los movimientos sociales y las nuevas formas de resistencia. Tenemos la globalización de las luchas sociales a partir de Sitle y de la nueva agenda. Es decir, hay un cambio evolutivo, va existiendo un balance histórico en estos cambios. De ellos nace un primer movimiento que es el movimiento campesino. Tal como su palabra dice, es un sector que se dedica a las labores del sector rural. Este sector fue la cabeza de una insurrección popular que se convirtió en una referencia fundamental en toda la región. Por ejemplo, tenemos a la Revolución Mexicana de 1910, que tuvo una base campesina significativa. La lucha democrática contra el porfirismo estuvo conducida principalmente por partidos democráticos de clase media. Es decir, hay un presidente como es Porfirio, un presidente muy impositivo, un dictador, y ahí es cuando coge fuerza el movimiento campesino y sale a luchar democráticamente por sus derechos. Luego nos encontramos con un movimiento obrero. El movimiento obrero latinoamericano ha sido otro ente importante, ¿sí? Otro factor de fuerza popular en el continente y encuentra su base militar o su base material en la primera ola de industrialización durante la primera década del siglo XX. Podemos decir que se considera como movimiento mucho más sólido en los años 20 desde el marxismo, leninismo, esto es, de la influencia bolchevique y de la Revolución Rusa. Todo esto se va originando luego de la industrialización, porque obviamente la mano obrera se ve perjudicada y van tratando de luchar por sus derechos. Luego nos encontramos con otro movimiento como es el movimiento femenino, no menos importante, en donde va emergiendo el derecho y la presencia de las mujeres específicamente. A pesar de que este existe en todas las épocas como parte de otros movimientos sociales. A partir del año 1960, este movimiento comienza a reivindicar no solo que los derechos civiles de las mujeres sean incorporados a la sociedad moderna, sino que la sociedad incorpore también la visión femenina del mundo. Entonces, miren, qué importante cómo la mujer también va ganando espacio, recordando que inicialmente la mujer no tiene derechos.
La mujer está ligada al hogar, está ligada a criar sus hijos y nada más. Sin embargo, con el pasar de los tiempos vemos como muchas mujeres fueron imponiendo sus derechos, fueron luchando por esos derechos no solo personales, sino derechos colectivos. Tenemos un gran ejemplo acá en Ecuador, Matilde Hidalgo de Procel, quien fue imponiendo el derecho a la educación de la mujer. Las mujeres estudiaban solo la escuela y ella decía, no, yo quiero estudiar el colegio, yo quiero estudiar la universidad. No había doctores, eh, una mujer doctor. Sin embargo, ella dice, yo quiero ser doctora. Fue la primera médico en el Ecuador y ella impone y ella se inscribe y es la primera mujer en ejercer el derecho al sufragio en Ecuador. Entonces vemos cómo la mujer va ganando territorio gracias a estos movimientos existentes, ¿sí? Luego también tenemos los movimientos de clase media y el movimiento estudiantil, ¿sí? Que va de cerca con el movimiento obrero, que luego va formando los partidos comunistas y se aproxima a sectores de clase media en torno a objetivos democráticos, como es el caso de los tenientes en Brasil, que sería un movimiento social de clase media militar con objetivos de democracia política. Entonces también vemos cómo más grupos siguen generando sus derechos y protestando por ellos. Asimismo, vemos cómo existe el populismo a nivel de Latinoamérica y esto se ve marcado en la presencia de sus líderes políticos. En América Latina han existido varios ejemplos de gobiernos que con sus diversos matices y características temporales y espaciales han sido tildados de populistas por sus opositores. Por ejemplo, tenemos Juan Perón, que fue uno de los presidentes en América Latina, tildado de populista. También tenemos el caso en Argentina, ¿verdad? Eh, donde todos los gobiernos democráticos electos han sido calificados como populistas. En Brasil vemos a Getúlio Vargas, tenemos a Lula da Silva, tenemos a Dilma Rousseff. En Chile, en cambio, tenemos a Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo en el Frente Popular. También tenemos a Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. En Colombia no se queda atrás Gustavo Rojas Pinilla, también considerado eh, populista. Y en Ecuador tenemos a José María Velasco Ibarra, Abdalá Bucarán, Fabián Alarcón y también Rafael Correa. Venezuela se considera un presidente populista, Hugo Chávez, y también Nicolás Maduro. Espero que este aprendizaje haya sido muy importante para ustedes, jóvenes. Un excelente día.